Hola, soy María José Marinda Boín y hoy les voy a hablar sobre el comportamiento individual y colectivo social. Según Piaget, en 1977, por comportamiento entendemos el conjunto de acciones que los organismos ejercen sobre el medio exterior para modificar alguno de sus estados o para alterar su propia situación con relación a aquel. El comportamiento humano Es la manifestación de procesos decisorios complejos originados en el interior del individuo. A continuación, te mostraré el tema del comportamiento individual y colectivo social, además del individualismo, el colectivismo y humanismo social. Todo esto con la finalidad de conocer a mayor profundidad lo que sucede internamente en el comportamiento del individuo, en soledad y en comunidad. El comportamiento individual es la forma de proceder que cada persona tiene y que la distingue de las demás. Esta conducta está influida por la personalidad del individuo, la cual depende de la genética, de las experiencias vividas y del ambiente en que lo rodea. Por otro lado, el comportamiento individual en las organizaciones se refiere a la conducta o forma de comportarse de los individuos que forman parte de una empresa u organización. Se trata de una de las variables más importantes a contemplar para asegurar el buen funcionamiento de una empresa. Todas estas variables tienen que ser analizadas para poder diseñar un plan de acción que permita mejorar la eficiencia de las organizaciones. Las más importantes son las personas que forman la empresa, la estructura de la misma, la tecnología que utilizan y el contexto en el que está establecida. El concepto de persona puede rastrearse desde los griegos. El término individualismo es mucho más reciente y responde a los procesos que se manifiestan de forma más evidente a partir del siglo XIX. A juicio de Stephen Lucas, el primero en utilizar el término fue de Maistre, pero los que lo trataron en forma más sistemática fueron los discípulos de Saint Simon. En la cultura democrática moderna, el concepto adquiriría un peso decisivo con Alexis de Tocqueville, quien lo introduce en el tratamiento de la esfera pública y logra diferenciar entre el mero egoísmo y el individualismo de corte democrático. Pero, ¿qué características posee el comportamiento individual? Está influenciado por 5 rasgos de personalidad, entre ellos el neuroticismo, la amabilidad, la extraversión, la conciencia y la apertura a la experiencia. También está influenciado por el ambiente, ya que las experiencias que cada persona vive y las situaciones por las que atraviesa se puede tomar como referencia que un niño vive en una familia con alto nivel educativo, pues tendrá más probabilidades de desarrollarse intelectualmente que otro que vive en una familia con pocos estudios. También está influenciada por las organizaciones. Tiene sus propios valores, normas y cultura que influyen en sus miembros y hasta cierto punto puede ser modificable, ya que el comportamiento individual está influido en gran medida por la genética, aunque se puede modificar. El comportamiento individual está fundamentado en los valores de las personas, sus creencias, la forma de actuar, lo que los motiva, sus habilidades y por supuesto su personalidad. El individualismo es la posición moral, filosófica, política, ideológica o simplemente un punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. Se utiliza para hacer referencia a la preeminencia del individuo como elemento importante y central de todas las cuestiones relacionadas con la vida humana. Se puede decir que la noción de individualismo comenzó teniendo una connotación y un significado completamente positivo y liberalizador. Esto es así debido a que la misma surge en el periodo histórico en el cual los valores medievales, centrados en Dios y en la religión como elementos organizadores de la vida, empezaron a entrar en decadencia. Tiene como objetivo anteponer las necesidades de la comunidad a los deseos individuales. Como objetivo principal, destaca la importancia de la libertad del individuo, por lo que ha servido de bandera para diferentes organizaciones políticas y sociales. Según Robert Park, el comportamiento colectivo social es el comportamiento de las personas bajo la acción de un impulso, donde dicho impulso proviene de su interacción con la sociedad. Como las características son grupales, comparten las mismas actitudes carentes de normas, por lo que pueden llegar a la violencia. Por otro lado, el colectivismo
es el nombre con el cual se denomina aquella doctrina que promueve el traspaso de los medios de producción al Estado o, en su defecto, a la comunidad social. Abarca una amplia categoría de filosofías no individualistas. Es considerado por muchos el opuesto al individualismo. Es el principio de la vida social y de la actividad conjunta de los hombres. Surgió en el periodo de la formación de la sociedad humana. El humanismo social se establece a partir de los derechos humanos. Se enfrentan a normas jurídicas impuestas por el hombre para un bien común social, es decir, a la disolución del derecho natural y para ofrecer un derecho justo y legal en la historia jurídica social. Sostiene que no es posible fundamentar los derechos humanos mediante una vuelta a los antiguos y fomentar la capacidad de justicia por carecer de un control igualitario humano. Desde su origen, humanismo y humanitarismo, derechos humanos y derecho, han tenido una base común en la búsqueda del respeto a la vida y a la dignidad humana, la concepción del ser humano como sujeto de derecho y no como objeto de compasión o caridad. Reconoce valores como el prestigio, el poder y la gloria. Es criticado por la moral cristiana e incluso considerado como pecado. Hace al hombre objeto de fe. Se opone completamente al consumismo, a lo superficial y al narcisismo. El individualismo también ganó mucha importancia en el siglo XIX, cuando la corriente filosófica del liberalismo comenzó a ganar adeptos, donde esta corriente, basada en el capitalismo como sistema socioeconómico, da importancia al lugar del individuo y su capacidad de elegir cómo enfrentar la vida. Famosamente, el término individualista hoy en día no es considerado como era anteriormente, pues se vio afectado por el término del liberalismo, donde esta noción es entendida en cierto sentido como elementos negativos en nuestra sociedad, donde ya una persona individualista no es considerada una persona libre, sino que ahora es una persona que solamente tiene interés en sí mismo, que no toma en cuenta las necesidades de los demás y solamente actúa y piensa por su propio beneficio. Tanto el comportamiento individual como el comportamiento colectivo dependerán de factores internos y externos, como las influencias que ejercen los otros y el entorno social. Tanto el individualismo como el colectivismo pueden coexistir en una misma persona o cultura, evidenciando valores, sentimientos, creencias, actitudes que comparten las personas de una cultura determinada, para que resulte útil poder explicar las diferencias en el comportamiento social de los grupos. Muchas gracias por su atención.